ahora. Ya, y compartir pantalla. Ya, ¿ven el ejercicio ahí? ¿Lo ven? Oye. Sí, profe. Ya. Entonces, recordando de nuevo que estos problemas, dijimos, se resuelven primero encontrando la resultante de todas las fuerzas y después encontrar la ubicación de la resultante, ¿no? Por dónde pasa. Todos estos problemas así, o sea, cuando hay alta fuerza, el sistema lo reduce para encontrar, digamos, esta resultante. Después, una vez que tenga esa resultante, pues, digamos, la ubicación puede determinar lo que falta. Ahora, en este momento, la condición del problema es que este momento está generado aquí en la rueda dentada, esta rueda que está acá, con la palanca, son una sola pieza. Una sola pieza. Entonces también nos pide calcular el momento de esta fuerza. Entonces tendríamos nosotros de incógnita esta fuerza M. Tendríamos aquí la resultante, que yo la puse una vertical y una horizontal. ¿Te fijas? Entonces tendría... y la distancia. Tendríamos la distancia que es incógnita, el momento que lo están pidiendo y la resultante. Entonces eso es lo que hay que, en este problema hay que... O sea, es bien especial el problema. Entonces eso es lo que habría que determinar. Lo otro que habíamos dicho nosotros en los ejercicios que estudiamos cuando vimos la resultante, de que siempre había que descomponer la fuerza, descomponerla con una componente rectangular. Pero el eje X había que trazarlo según la inclinación que tiene la barra, para que todas las fuerzas salgan compuestas en la dirección X y en la dirección Y. ¿Se fijan? Eso digo. Hacerlo de otra manera se va a complicar demasiado. ¿No? Se va a complicar porque tienen que atacarlo con esta línea hacia acá, tendrían que colocar el sistema aquí, el X horizontal acá, entonces conviene siempre los ejercicios hacerlo de tal manera que el eje X coincida con la barra inclinada. Eso es, digamos, una consideración. Entonces ahora nosotros tenemos acá, espera un poquitito, déjenme, que aquí se movió un poco esto. Ahí, sí. Entonces nosotros, el diagrama corporal está acá, y el diagrama acá, nosotros tiramos una línea vertical acá, hacia acá, a la dirección X. Y esa sería la dirección Y. Entonces, nosotros tenemos acá que si este ángulo vale 25 el de acá, este tiene que valer 65 grados. Porque este es un triángulo rectángulo acá, ¿no es cierto? Ahí tiene un ángulo recto. Porque esta es perpendicular a la dirección X. Tendríamos 65. Después, este ángulo de acá, el que forma la fuerza de 40 libras con respecto a la normal, tendría que ser este de acá abajito, 65. Luego este de aquí vale 25, este de aquí chiquitito, 25. La componente de 18 libras con respecto a la vertical sería 30 más 25. Entonces este sería el ángulo 55. ¿Se fijan? Entonces de esa manera es más fácil resolver el problema. Entonces ahora nosotros para calcular la resultante sabemos que la resultante tiene una componente en RX y una componente en RY. Y para determinar la dirección que tiene la resultante en el sistema, la calcula uno con la función θ, su x igual a FI partido por FX. Y de esa manera tenemos la dirección. Entonces eso es lo que hay que hacer primero. Entonces me voy acá, voy a activar aquí las ecuaciones.
la división de ecuaciones para poder resolver esta parte. O sea, todos los problemas que vienen a continuación, todos son de la misma índole. Más o menos tenemos que determinar por dónde pasa la resultante. Entonces aquí tendríamos R sub X. Toda la fuerza en X. Igual. Toda la fuerza en X. Ya. Entonces aquí voy a traer esto un poquito para... Voy a llevarlo para acá, para que se vea ahí. Ya, entonces tendríamos nosotros esta componente de acá, o sea, Rx primero. Esta fuerza de aquí de 25 libras tiene una componente en X y una en Y. La componente en X, como este vale 25 grados, entonces sería seno de 25 por 25. Y positivo. Sería más seno de 25 por 25. Que sería esta fuerza. Positivo, porque esta es una componente que va aquí, que cierra el triangulito y va hacia la derecha. Esta fuerza que tenemos acá también tiene una componente en el sentido X, entonces que sería seno de 25 por 40, pero va para el lado negativo, entonces sería menos seno de 25 por 40. Sería entonces en el sentido X, negativo. Después tendríamos esta de acá, que sería 30 grados más el ángulo de 25, este ángulo con respecto a esta línea vertical sería 55 grados. Entonces sería también menos entonces seno de 55 grados multiplicado por la componente ahí, que son 18. Ya, de acá entonces no hay más fuerza en X, porque este momento es un momento M y ese no interviene acá en la Rx. Entonces tendríamos R sub X igual. Y eso tendríamos un resultado acá. Entonces tendríamos que sumar ahí seno de 25 grados por 25, eso es más, menos seno de 25 por 40 y menos seno de 55 por 18. Y eso nos da un valor de menos 21. Rx, entonces sería menos 21. Menos 21. La suma de esto nos da entonces una Rx menos 21. Significa que la Rx tiene, la resultante R de estas tres fuerzas tiene una componente en el sentido X, hacia acá, inclinada. Lo mismo entonces, RI, la misma situación, RI. Recuerden que todos estos problemas nosotros los vamos resolviendo, todos se resuelven prácticamente de la misma manera. Entonces, RI. Ya, RI, entonces, la primera fuerza que tenemos acá tiene entonces ahora una componente vertical acá, que sería el coseno de 25 por 25. Ahora, como la componente esta viene para abajo, sería negativo, porque hacia arriba sería positivo, viene hacia abajo, negativo, entonces sería
sería entonces menos coseno de 25 multiplicado coseno de 25 multiplicado por 25 libras. Ya, negativo. Menos, esta de acá también tiene una componente vertical, negativa, que sería coseno de 25, coseno de 25 por 40, por 40. Ya. Y la otra, la última de acá, sería también negativa. Entonces sería menos coseno también, ahora ese sería 55 el ángulo, multiplicado por 18 libras. Ya, entonces nos daría una componente R sub I, sumando todo eso, sumando RI igual. Entonces sería, multiplicamos de nuevo, entonces sería, todos estos son sumados, así que sería coseno 25 por 25 más coseno de 25 por 40 y más coseno 55 por 18. Y eso da 69,2 menos 69,2. Ahí tendríamos entonces la componente Rx y Ri. Entonces, estas tres fuerzas se están sustituyendo por una fuerza resultante R. ¿Mm? ¿Se entiende eso, cierto? ¿Mm? Sí, profe. Ya, entonces aquí como que nosotros vamos a sustituir esta fuerza, estas tres fuerzas por una fuerza R. Entonces ahora tendríamos nosotros R sería igual al teorema de Pitágoras para determinar la resultante. Entonces sería esto igual. Entonces sería 21 al cuadrado, eso, más entonces, más 69,2 al cuadrado, 69,2 al cuadrado. Teorema de Pitágoras. Ya 2. Entonces sacamos este valor de acá, igual. Entonces tendríamos 21 al cuadrado más 69,2 al cuadrado, sumados los dos, da un valor, y después traemos raíz a eso. Y nos daría entonces 72,3. 72,3. Y eso serían libras. Eso. Ya, ahí tendríamos entonces nosotros la resultante aquí. Yo voy a calentar esto para abajo, aquí. Ya, entonces ahora faltaría determinar, digamos, cuál es la dirección. El sentido ya se ve que si X, Rx es negativa para acá, Ri es negativa para abajo, entonces el sentido de la resultante viene hacia abajo, porque son las dos negativas, viene hacia abajo. Ahora, ¿cuál es el ángulo que tiene con respecto, digamos, a la horizontal? Ese es el ángulo que nosotros tenemos que ver. Entonces sería la resultante iría así y la otra iría así, ¿no? Porque estamos nosotros calculando la resultante según esta dirección X y según la dirección perpendicular Y. Entonces el ángulo sería respecto a esta línea X. Entonces tendríamos nosotros θ sub X ahí, y la dirección con respecto al X, a X, igual.
Entonces esto sería igual al arco tangente del cateto opuesto al ángulo, que sería RI, sería 69,2. 69.2 partido por el cateto adyacente, que sería 21. ¿Está bien o no? Ahí sería el X, ahí sería el Y, o para acá abajo, sería este de acá, o sea, esa componente ahí, y esto es lo que va acá. Y entonces el ángulo con respecto al X sería el cateto opuesto, en este caso sería RI, sí, está bien, partido por 21. Ya, ¿y esto cuánto daría? Oye, ¿cuánto daría ese ángulo? 73.11. 73.1. Y eso serían grados. Ya, 73 grados. Ahí. Ya, ahí tendríamos entonces la primera parte. La primera parte. Entonces aquí esta figurita que tenemos acá, ahí tendríamos. Entonces esta componente sería vertical, esta sería horizontal. Y el ángulo que forma sería 73,11. Entonces sería, voy a dibujar aquí para que se vea más clarito la dirección de la resultante. ¿Ah? Entonces sería más o menos 73,11 sería más cargado para este lado. Sería más o menos esta dirección. Ahí la voy a dibujar ahí. Más o menos sería. Por ahí sería, ¿no? Ahí sería como 45, por ahí. Esa sería la dirección de más o menos de la resultante. ¿Ah? Que tiene que tomar un ángulo respecto a esta horizontal, tiene que tomar un ángulo de 76 grados, APP. Ese sería el ángulo. 73 grados. Ya, entonces resulta que yo esa cuestión la puse yo al ojo nomás, pues entonces yo tengo esta distancia aquí, que sería, a ver, voy a dibujar la línea para que más o menos se ubiquen aquí. Voy a dibujar aquí una línea vertical para arriba, una vertical ahí, para arriba. Ahí, más o menos ahí. Que sea más o menos paralela a la de acá. Entonces, esta la voy a subir un poquito más arriba también. Aquí un poquito más arriba. De aquí un poquito para arriba. Esa es la continuación de eso. Ahí. Entonces, nosotros aquí tendríamos una línea aquí. Una línea. Que iría de aquí hasta acá. Ahí más o menos. Y esa sería la distancia D. Esa sería la distancia D. O sea, la resultante pasa a una cierta distancia del punto A. Entonces, R por D, R, que sería la resultante, igual a la suma de todos los momentos de las fuerzas respecto al mismo punto. ¿Ah? Respecto al mismo punto. R por D igual a la suma de todas estas fuerzas de acá. Entonces esta distancia de aquí sería, esta de aquí sería
Y aquí arriba mejor. Le vamos a colocar entonces una medida 12, la vamos a colocar aquí de altura, entonces eso sería... Ay, no sé por qué. Le vamos a colocar D. Ahí sería. Ahí está. Ese sería D. ¿Te fijas? Ya. Entonces ahora yo calculo esa distancia. Entonces ahora coloco aquí R, sería por D. Entonces sería Rx, voy a colocar las dos componentes de R. R R sub X voy a colocar como sumar las dos, más R sub I, R sub I, R sub I. Y aquí voy a abrir paréntesis, y paréntesis acá. Y eso multiplicado por D. O sea, ¿qué estoy haciendo acá? La componente esta por D, la componente esta por D. Y eso igual a los momentos de las otras tres fuerzas al mismo punto. Eso es lo que estoy haciendo. Pero aquí entonces voy a tirar esto acá. Hay que complicar esta cuestión de... Ahí sí me la tomo. Ya. Ya, eso sería igual, entonces, igual. Al momento, entonces, ya. Aquí van a observar ustedes que Rx, esta horizontal que está aquí, pasa por el centro de giro, porque estoy momentando respecto a este punto. Entonces, esta pasa por el centro de giro, por lo tanto, no origina momento. Entonces, solamente origina momento esta de acá, Ri. Entonces, aquí tendría que conocer solamente Ri, porque el Rx por D es igual 0. ¿Se fijan? Entonces, y eso sería igual, o sea, el momento de la resultante, que está compuesta en Rx y en Ri, es igual al momento de todas las fuerzas respecto al mismo punto. Entonces, aquí yo tendría yo, esta de aquí tiene una componente en X, por lo tanto, si está en X, está en este plano, pasa por el centro de X, no origina momento. Esta de aquí, ni tampoco esta de acá, ni tampoco esta de acá. Solamente origina momentos en las que son verticales, respecto al mismo punto. Entonces yo tendría, primero esta de aquí, sería coseno de 25, coseno de 25 por, ¿cuántas libras es? Por 25. Por 25. Y por la distancia al punto de acá. Entonces sería, ¿cuántos serían? 22, más 10 serían 32, 42, 48. 48 pulgadas. Sería ese el primer momento. Después voy a colocar solamente más esta componente de acá.
que sería también coseno de 25, coseno de 25 por el valor por 40, y hoja, pues como estoy comentando acá, acuérdense que hay que colocar la distancia, por esta distancia, que sería de aquí a acá, que serían 22 más 10, son 32. Y me quedaría entonces la última sería, sería entonces esta de aquí, que sería coseno 55, voy a agrandar esto, entonces más coseno 55 por la distancia al centro de giro, que serían 22 por 22, perdón, coseno de 55, primero por la fuerza, sería por 18. Por 18. Claro, y por 22. Ahí está. Ya. Entonces, de aquí nos queda entonces, de esto de acá, lo único que nos queda entonces sería D, que esa es la incógnita, D igual. Y acuérdense que aquí Rx por D es 0. Entonces queda RI por D. Entonces RI pasaría al denominador acá. Entonces aquí este sería RI. Y RI vale 69,2. 69.2. Y arriba sería el resultado de todo esto de acá. Entonces arriba sería coseno 25, coseno de 25 por 25 y por 48. Más coseno de 25 por 40 y por 32. Y más coseno de 55 por 18 y por 22. Y eso da igual, da 1435. Arriba, entonces sería 1435. Ahí. Arriba sería aquí, ahí. 1435. Ya, aquí un pequeño detallito, voy a achicarlo un poquitito para allá. Es para que vean aquí. Por ejemplo, la resultante sería esta de acá. Entonces, esta, con respecto a este punto, gira en negativo. Y todas las demás son todas negativas, porque a la larga, como tenemos una igualdad, quedaría todo positivo. Entonces, R sería esta distancia, de este punto para acá. Porque RI por D va en el sentido de los punteros del reloj, y eso es negativo. Y todas estas fuerzas, las componentes verticales, también están haciendo girar con respecto al punto O en el mismo sentido. Entonces también serían negativos, pero a los dos lados está negativo, queda todo positivo. Ya. Entonces, voy a agrandar esto aquí. Entonces quedaría esto igual. ¿Cuánto da eso? Oye, ¿cuánto da eso? 1435 dividido por 69. Por 69.2. Da 20,7. 20.7. Ya. Actualizamos esto. Y ahí tendríamos entonces
tendríamos este resultado. Voy a checar un poco esto de acá. Ahí. Ahí tendríamos entonces 20,7. Entonces ahora, para calcular el M, como ya tenemos la ubicación de la resultante, entonces tendríamos, momentamos de nuevo con la fuerza hecha, pero ahora con M. Entonces nos queda el resultado de esto, pues lo voy a, aquí mismo lo voy a colocar. Voy a achicar esto, no voy a agrandarlo. Poco espacio hay aquí. Ay, señor. Ya. Ya, entonces tendría yo acá, tratando de hacer el último cálculo, entonces yo tendría yo de que el momento de la resultante, que sería 69,2, 69,2, o sea, sería, solamente consideraría solamente la vertical, porque la horizontal pasa por el centro de giro, sería igual 69,2, multiplicado por ahora 20,7, por 20,7 a fuerza por distancia sería igual entonces al momento de acá, al momento que está en la esquina. Entonces sería igual a M. Perdón. A M. Y de acá entonces nos quedaría que M, el momento que se está viendo calcular, sería igual a 69,2 por 27. 69,2 por 20,7, que sería la distancia. Y eso sería igual a 1432. 1432.4. Y eso sería pulgadas, perdón, aquí. Y pulgada versus libras peso. Y ese sería el resultado. Ese sería el resultado final. Actualizar, y aquí lo elimino esto y me queda ya. De hecho, yo lo voy a checar aquí. Lo voy a checar aquí. 100%. Actualizar. Ya, ahí estaría la solución del problema. ¿Se fijan? Entonces yo este momento lo tuve que igualar este momento al momento de la resultante. También podría haber hecho igualar el momento de esta fuerza de aquí respecto a acá, que sería el mismo resultado. ¿Se fijan? Ya, resumiendo con el ejercicio.
En primer lugar, si a nosotros nos dan un ejercicio de este tipo, donde nosotros tenemos que transformar esto a un sistema equivalente, ¿qué es lo que se trata del sistema equivalente? El sistema equivalente es una fuerza resultante, o una fuerza equivalente, le podríamos llamar también, una fuerza equivalente que es igual, que depende de estas tres. O sea, es como calcular la resultante de estas tres fuerzas. Entonces, para calcular la resultante de estas tres fuerzas, yo tengo que primero determinar Rx, determinar Ri, y después de eso, determinar por dónde pasa la resultante. Eso, digamos, es lo primero. Ya, esto ya lo barría. Allá. Y ahí está. Rx, Ri, los valores, R cuánto vale y cuál es la dirección que tiene la resultante. Ya, la resultante entonces nos quedó acá. Entonces, de acuerdo a 20,7, la resultante pasa por aquí, poquito más acá del 22. Yo la puse más distante, ¿eh? Más allá. Pero si nosotros hiciéramos un dibujo proporcional, tendría que yo haber puesto esta fuerza, la resultante tendría que haberla puesto un poquito más acá, porque es 20,7 nos dio. Ya, entonces ahora, determinar la resultante, ¿cuánto se llama? Su posición. Para este ejercicio tenemos que después el momento de la resultante o el momento de estas tres fuerzas hacerlo igual a este m de acá. Y de ahí calculamos lo que se está pidiendo. ¿Mm? Esa sería, digamos, la forma de solucionar este problema. Ya, entonces yo le puse aquí, esto lo se resuelve. Encontrar el resultante de todas las fuerzas. De todas las fuerzas, no estoy hablando de los momentos. De todas las fuerzas. Después, encontrar la ubicación de la resultante aplicando el teorema de Varignón. R por D igual suma de todos los momentos. Eso es lo que hice. Aquí está. Varignón y todos los más. Ahora, lo otro que la resultante, acuerda de que esta es la línea de acción de la resultante, la línea de acción. Entonces, acuérdense que la resultante ustedes la pueden trasladar a cualquier parte. Entonces, en este momento, nosotros la resultante la ubicamos en el eje X, de tal manera que nos apareciera una componente en X y una en Y. Entonces, como estamos momentando con respecto al punto A, entonces nos convenía esta posición, porque el momento de esta fuerza horizontal respecto al punto 2 es igual a 0. Entonces, a la larga nos quedan solamente las que son verticales al eje X. Y eso es lo que se planteó acá. Y nos dio entonces la distancia D igual 20,7. Después, como estaban pidiendo nosotros el momento, entonces si hay un momento así y viene otro momento acá, entonces el momento de esta aquí es igual al momento de la resultante por la distancia. Y ahí se calcula el momento M. En este ejercicio, en este tipo de ejercicio. ¿Hay alguna pregunta? Oye. Ahora, todos los problemas que vienen a continuación son exactamente iguales. ¿Ah? Se los voy a leer. Eso lo voy a salvar. ¿Ah? Lo voy a salvar. Guardar. Ok, guardado ahí. Después de este ejercicio lo voy a subir yo va a ir al aula. Este ejercicio ya resuelto. Entonces veamos los otros ejercicios que vienen a la continuación. Para que vean ustedes aquí, por ejemplo. Este de acá, miren. La misma cuestión. Aquí hay tres fuerzas. Aquí. Hay un momento aquí en la esquina, M. Y el momento lo dan aquí, son 54. El momento externo. ¿Ah? Es un momento externo M. Entonces dice, me dice un par de M, 54 libras IN, y las tres fuerzas mostradas en la figura se aplican a una ménsula angular. Entonces, preguntan primero, encuentra la resultante de este sistema de fuerza. Entonces, cuando dicen encuentra la resultante de este sistema de fuerza, son las tres fuerzas. Porque si le dijeran, determine la resultante de la fuerza y el momento, es diferente, pero le dice sistema de fuerza. Por lo tanto, uno calcula la resultante de estas tres fuerzas.
Después B dice, localice los puntos donde la línea de acción de la resultante interseca a la línea B y a la línea BC. Entonces se supone que aquí tenemos nosotros una resultante. Ya, supongamos que pasa por aquí. O no, viene así. Tendría que ir así. Inclinada para acá. Entonces va a pasar a tocar a esta línea y va a tocar acá. Entonces le piden calcular cuál es la distancia. ¿Ah? A la línea B, pasa al lado izquierdo de A, o pasa al lado derecho de B, y esta de acá pasa a tantos milímetros o pulgadas del trazo CB. Eso es lo que hay que calcular. ¿Se fijan? Entonces, reemplazar esto por una fuerza única, esta va a pasar por cierta parte. Entonces, nosotros podemos calcular, digamos, la ubicación de esa entonces de esa resultante. Ya, ese sería un problema para que más o menos se ubiquen. Después viene, este está solucionado acá. Aquí hay otro problema, esta es una estructura metálica. Entonces, esto es puede ser una estructura de un puente, ¿se fijan? Donde está cargado, esto está apoyado en este punto y aquí está articulado en esta parte. Aquí tiene un apoyo. Entonces, en este ejercicio dice, una armadura resiste las cargas mostradas en la figura. Todas estas cargas, esa inclinada y esta vertical en C. Determine la fuerza equivalente a la fuerza que actúan sobre la estructura. La fuerza equivalente que actúan sobre la estructura significa que estas cuatro fuerzas ustedes las van a reemplazar por una fuerza única, que sería la fuerza equivalente, o sea, la resultante. Entonces, para calcular la resultante, ustedes saben que Rx igual a tanto, Ri igual a tanto, R raíz cuadrada de Rx al cuadrado más Ri al cuadrado, y teta sub x es igual al arco tangente de las Rx partido por la Ri. Ya, vamos a tener acá. Entonces vamos a ver nosotros que la resultante que reemplaza estas cuatro fuerzas va a pasar acá, inclinada, en una línea acá, que va a tomar un cierto ángulo respecto a la horizontal. Entonces, esa resultante, si quiere usted la pueden aplicar aquí, en cualquier parte va a pasar. Pero aquí nos conviene, aquí nos piden calcular dice y el punto de intersección de su línea de acción, de la resultante con la línea que pasa por AG. Se supone que entonces la resultante va a pasar para acá y va a intersectar a esta línea AG. Entonces tendríamos que calcular ese punto, por donde pasa. ¿Estamos? Después, eso está resuelto también. Aquí hay otro. ¿Ah? Hay aquí como una escuadra, tiene varias fuerzas aquí, ¿se fijan? Tiene momentos acá. Entonces la misma cuestión. Dice, un componente de máquina se somete a las fuerzas y pares mostrados. Tiene dos pares. Pares mostrados en la figura. El componente debe mantenerse en su lugar mediante un solo remate, que puede recibir una fuerza, pero no un par. Ya, entonces, para P igual 0, o sea, la P vale 0, determine la ubicación del orificio para el remate si este debe localizarse sobre la línea FG. O sea, aquí hay que hacer una perforación, pero no sabemos dónde. Entonces, ese punto tenemos que ubicarlo. Entonces, de nuevo, la resultante Rx, aquí ya, después la distancia D, por donde pasa, ¿se fijan? Va a tener que cortar acá y ahí tendríamos la distancia donde tendríamos que hacer la perforación. De nuevo hay que ubicarla por donde pasa la resultante. Después tenemos acá un motor. Acá, la misma cuestión. Hay que reemplazar el punto y por dónde pasa la resultante. ¿Se fijan? Dice aquí, determina el punto donde la línea de acción de la resultante interseca o intercepta con el piso.
Entonces va a pasar la resultante por acá y eso es lo que hay que determinar. Y después me parece que aquí ya se determinan los ejercicios. Ahí está ese, está este. Entonces a ver, voy a hacer uno de estos. ¿Qué hora son? Los otros los voy a dejar. Son las 9, ya tenemos tiempo. Vamos a hacer esto de la estructura. ¿Ah? De la estructura vamos a hacer. Entonces esto lo voy a borrar yo para que lo hagamos acá de nuevo. Ya, entonces, ¿qué es lo que hacemos primero? De acuerdo a lo que hicimos en el ejercicio anterior, ¿qué es lo que hacemos primero? ¿Qué es lo que hacemos primero, ya? Calcular la resultante, ¿no? Ya, calcular la resultante. Entonces aquí voy a ir aquí a insertar, objeto, voy a buscar aquí la edición de ecuaciones, aquí, y aceptar. Ahí sí, ahí, ya. Voy a agrandarlo para aquí ver el 200%. Ahí, que sea más grandecito. Ya. Entonces, ustedes me van diciendo al tiro Rx. Ustedes me van a ir diciendo, ¿ah? R sub X. ¿Cuáles son las R sub X? Igual. Ya. Vayan diciéndome todas las fuerzas que están en X, acá. Díganme todas las fuerzas que están en X. Rx. Ya pues. ¿Alguno que me diga algo? Ya, la primera, ¿cuál sería? ¿Aló? ¿Cuál sería la primera? Ya, pues tírense al agua, pues, chiquillos. La de 240 libras, profe, Ah, ya, con el ángulo de 70 grados. ya, listo, esa primera. Que ya. ¿Cuál sería entonces? Sería El seno de 70 seno, grados. acuérdate que en X, ¿eh? Sí. En X. ¿Es seno o coseno? Coseno. Ya, entonces coseno. Coseno de 70 grados por Ya, 240 libras. ya, eso mismo. Ya, entonces coseno de 70 grados por 240. Ya, eso sería, y además va, como la componente va en ese sentido, entonces va positivo para allá. Positivo. Ahora, ¿cuál es la otra que iría en el sentido X? 300 libras. 300 libras. Y ese sería coseno también. Ese es el coseno también. Con signo Negativo. negativo. Entonces sería coseno de 300 libras, esa sería la componente del sentido el X, multiplicado por el, perdón, coseno 40. Profe, el grado. 40 grados. Sí, 40 grados. Sí, me faltó eso. Por, ahí. Este X está de más. Ahí está. Ya, esas serían las dos componentes. No hay más componentes en X, entonces sería igual R, repito esto de acá, X, ya, igual. Ya, entonces me dan el valor, por favor. Calcule usted y me dicen el valor, coseno de 70 por 240. Y después le restan menos coseno de 40 por 300. ¿Cuánto daría eso? Háganlo ustedes para que me vayan ayudando a mí. ¿Cuánto es? Coseno de 70 por 240 menos coseno de 40 por 300. ¿Cuánto sería? Acuérdense que vamos a tener que ver esta materia de acá de la estructura metálica, cómo calcular la fuerza interna en las barras.
¿Ah? Eso es lo que tenemos que ver como materia. Materia, estructura, armadura. ¿Cuánto daría? Ya, sería coseno 70. Coseno 70, ahí a tener usted la maquinita de calcular ahí al ladito. Por 240, por 240. Ya, y eso sería, habría que restarle menos coseno de 40, coseno de 40 por 300. Ya, y eso da como resultado menos, da negativo, menos 147.7. Y esos son libras. Ahí estamos. Ahí tendríamos entonces 147.7. Ahí, punto. Ahí sí. Ese sería el valor de RX, va negativo, va para el lado izquierdo. O sea, ya tenemos la componente de la resultante que va entonces hacia ¿cuánto se llama? Hacia la izquierda, negativo. Ya, lo mismo entonces, ahora RI. RI. Igual. Ya, y ahí colocamos ahora todas las fuerzas que están en RI ahora en el cuerpo. Entonces tendríamos nosotros, bueno, estas que son verticales no hay problema. Esta va hacia abajo. Sería 180 libras. Entonces sería menos 180. 180. Sería la primera. La segunda, esta de aquí, 160, también es vertical. Entonces sería menos 160 vertical. Y después tendríamos esta de acá que son, van inclinadas, por lo tanto tienen una componente N y una Ni. Entonces, ¿cuál sería la componente Ni de esta? ¿Cuánto sería la componente de 300 libras de Ni? ¿Cuánto sería? Oye, ¿cuánto sería en I? Sería seno de 40. Seno de 40, pues aquí se pone un triangulito aquí, pues, un triángulo rectángulo, y aquí tienen el ángulo 40, tienen la hipotenusa del triangulito de fuerza, y la vertical esta de aquí sería la que va en el sentido hipo. Entonces esa de ahí vale menos seno, menos minúscula, seno de 40, seno, ya, seno de 40 por 300. Y nos quedaría entonces esta de acá, y negativa. Y esta de acá tiene una componente vertical también, porque sería el seno de 70 por 240. Pero esa sería también negativa. O sea, todo es negativo acá. Menos entonces seno de 70 grados multiplicado por 300. Por 300. Ya, ahí está bien. Entonces ahora todo eso hay que R sub I. Estos problemas siempre se va uno repitiendo todo igual, pues si no, esto no cambia nada en las ecuaciones. Rx sumatorio a la Fx, Ri sumatorio a la Fi. R solita es la raíz cuadrada de Rx al cuadrado más Ri al cuadrado. Y la otra fórmula es teta sub x igual al arco tangente de Ri partido por Rx. O sea, eso es exactamente igual. En todos los problemas que ustedes vean, van a ser esas tres ecuaciones. Y después vienen los momentos. ¿Se fijan? Pero son ¿cuántas? 3 ecuaciones o 4 ecuaciones que ustedes tienen que tener en la mente, y eso aplicárselo a cualquier ejercicio. ¿Ah? ¿Se fijan? Que son diferentes los ejercicios, los enunciados. Entonces acá tendríamos RI
Partamos por el primero del lado derecho allá. Entonces sería seno de 70, seno de 70 grados por 300. Esto hay que sumarlo, así que le colocamos más nomás. Son todos negativos. Seno de 40 por 3. Ah, no, son... No, aquí yo me equivoqué. Este de aquí, nada que ver. Ese es 240. 240. 240, ya. De nuevo. Seno de 70 grados multiplicado por 240. 240, ahí está. Ya. Más seno de 40 grados, sí, está bien, por 300. Más 160 y más 180. Y todo eso igual a menos, todo es negativo eso, menos 758,3. 758.3. Entonces son libras. Ya, ahí está. Entonces Rx son 147 y RI son 758. Luego la resultante R de esto, R sería igual entonces a raíz cuadrada, teorema de Pitágoras de nuevo, de 147.7, no, 0.7 al cuadrado, más entonces 758.3 al cuadrado. Y ahí tendríamos entonces el valor de R. Ya, 147.7 al cuadrado más 758.3 al cuadrado. Eso da, ese valor y raíz cuadrada de todo eso da 772,5. Y ese sería el valor de la resultante. Entonces ahora, libras pie. Entonces, si ahora yo me quiero hacer un dibujito acá, donde yo coloco la resultante acá. Ahí lo voy a colocar aquí. Un dibujito ahí, entonces sería insertar aquí eso. Entonces tengo que dibujar una... Hay una fuerza para allá. Y ahora una fuerza para abajo. Porque son las dos negativas. Son negativas ahí. Y entonces, y aquí sería la resultante. Una resultante acá. La resultante. La voy a borrar porque la dibujé mal. De nuevo. Voy a dibujarla. Entonces la resultante, todavía yo no calculo el ángulo, pero se supone que va a ser un ángulo así. Entonces si ahora yo esto lo trazo para acá, esa resultante está trasladada a través de su línea de acción. El valor que tiene esa resultante son 772,5, que pasa por AG, por el AG. Entonces esta fuerza de aquí
Lo mismo que yo aquí coloco en la resultante y coloque esa fuerza y esa de acá. Entonces la componente horizontal pasa por el centro de giro, no origina momento. Y solamente origina momento en la fuerza vertical. Y acá, respecto al punto de acá. Y ahí tendríamos solucionado el problema. ¿Se fijan? ¿Se capta más o menos la idea? Oye. Sí, profe. Entonces la resultante puede pasar por cualquier parte. Va a pasar. Pero tiene un punto único de ubicación. Entonces, de eso se trata de encontrar, digamos, por dónde pasa la resultante. Y para eso nosotros aplicamos entonces el teorema de Varignón. Entonces tenemos nosotros que si esta es la resultante, entonces va a estar acá. Entonces esta, como yo la trasladé de aquí, en su línea de acción para acá, entonces aquí tengo la componente en Rx y aquí tengo la componente en Ri. Entonces Ri solamente origina momento respecto a A. Entonces tendría yo Ri, sería 758, porque yo en el ejercicio anterior puse las dos componentes y después la multipliqué por D. Pero aquí ya se sabe de que una pasa por el centro de giro, por ejemplo, entonces no origina momento. Entonces sería 758.3 multiplicado por D. Ahí está la D minúscula. El teorema de Varignón. El momento de la resultante respecto a un punto es igual al momento de sus componentes respecto al mismo punto. ¿Ah? Respecto al mismo punto. Entonces partamos por la más fácil. Esta de aquí. Esta de acá. Entonces sería 180. Ya, este de aquí, como está para abajo, esta de aquí es negativo. ¿Ah? Vamos a colocar aquí que es negativo. Entonces el momento de 180, con respecto a este punto, también el sentido de los puntos del reloj sería negativo. Entonces sería menos 180. Hay que ver ahí. Iría al lado derecho. Aquí está la componente. Entonces sería menos 180 por la distancia al centro de giro, que serían 8 pies. 8 pies. Ahí está. 180 por la distancia. Después, esta de aquí también viene para abajo con respecto a acá, genera el momento, el sentido de giro del puntero del reloj. Entonces sería menos de nuevo, menos 160 por su distancia al centro de giro. Y la distancia es 8 más 4. ¿Ah? ¿Sí? Ya. Tendríamos entonces. Esta de acá. Estas son, es una fuerza ahí que está inclinada y tiene dos componentes, una horizontal y una vertical. Primero veamos la vertical. La vertical sería 0,40 por 300. La vertical iría hacia abajo, por lo tanto origina momento negativo. Sería menos seno de 40 por 300 por 300 y por el brazo, ¿no? Acuérdense siempre el brazo ahí que... Ya. Entonces el brazo sería seno de 40 por 300 y por el brazo serían 8 más 8 son 16, más 4 son 20, por 20. 20 pies. Después nos quedaría, esta sería la vertical. La horizontal sería, voy a seguir acá abajo, ¿eh?
Voy a seguir aquí. Entonces la horizontal sería esta de acá, que sería negativo. No, sería positivo el momento, porque esto tiene una componente horizontal, como pasa por arriba del punto A, origina momentos contrarios a los puntos del reloj, y eso es positivo. Entonces sería, lo voy a colocar el signo más, para que no perderse de vista, más. Entonces, coseno de 40 por la distancia, coseno de 40 de 300 por 300. Aquí hay que tener bastante cuidado de no equivocarse, que les falta algún término ahí. Y por la distancia al centro. Entonces, la línea de acción de esta componente horizontal viene aquí horizontal y esa sería la distancia más corta, que sería esta altura. Serían por 6 pies. Por 6. Y después nos quedaría, ahí están las dos. Y nos quedaría esta de acá, que también es inclinada. Entonces esta sería, primero voy a colocar la horizontal. Entonces sería coseno de 40. Esta pasa, esta horizontal, genera un momento en ese sentido, que sería negativo, ¿está bien? Menos entonces coseno de 70. Coseno de 70. 70, profe. ¿Ah? Sí, coseno de 70 por 240. ¿Está bien? Por 240. Y por la distancia al centro de giro, que sería esa distancia, esa altura. Entonces serían por 6. Y faltaría ahora la vertical. La componente vertical de esta fuerza sería que viene hacia abajo. También pasa por el lado derecho, originando sentido de rotación según los punteros del reloj, y eso es negativo. Entonces sería menos 0,70, 0 de 70, 0 de 70, 0 de 70 por 240, por 240, 240, y por la distancia al centro de giro, que serían 4 pies, por 4 pies. Ya, ahí tendríamos el chorizo. ¿Se fijan? Ese sería el... Bueno, eso es lo que tiene estos problemas, que son más o menos larguitos, entonces hay que tener cuidado ahí cuando uno va trabajando. Entonces de acá nos quedaría, quedaría D. Bueno, habría que ver aquí, bueno, lo va a dar seguramente negativo en los dos lados, por lo tanto queda todo positivo. Entonces sería D igual. Ya, entonces aquí quedaría una fracción donde la parte de abajo sería 758,3 en el denominador, 758,3. En el denominador, ahí está, 758,3. Y arriba quedaría entonces todos esos productos que hay acá, el resultado de ellos. Entonces habría que calcularlo aquí. Entonces el primero sería menos 180. Ayúdenme ustedes, por favor, calculen ustedes. Ya, después sería de nuevo menos 160 por 12. Por 12. Después sería menos de nuevo seno de 40. Seno de 40 por 300 por 20. Y después sería el de abajo, más coseno de 40, aquí hay que tener bastante cuidado por los valores que uno está calculando y los signos. Después sería menos, de nuevo, coseno de 70,
coseno de 70 por 240 y por 6. Y después sería de nuevo menos seno de 70 por 240 y por 4. Ya, y aquí entonces la suma de esto nos va a dar, ya, nos da entonces menos, perdón, arriba, entonces nos da el resultado de todo eso nos da menos 7.232.4. Arriba negativo y aquí este también es negativo, porque era menos 758. Entonces queda todo positivo. Entonces esto sería igual a dividir entonces 7.232,4, ahí está ya dividido por 758.3. Listo. 9,53. 9.53. Y eso sería FT. Serían pies. O sea, esta distancia de este punto, lo voy a colocar aquí, ¿no? Voy a colocar aquí entonces. Esa distancia de aquí. Voy a colocar aquí una distancia vertical aquí. Y voy a sacar también una línea para abajo aquí. Para que ubiquen ustedes la distancia, lo que estamos haciendo aquí. Ahí más o menos. Ya. Y aquí voy a colocar una distancia horizontal. Para indicar un poquito, digamos, como la cota aquí. Entonces, esa distancia sería D. Eso es lo que acabamos de calcular. D. Ya lo voy a colocar aquí. D, minúscula. Ahí está. Esa entonces es la distancia que voy a actualizar esto, actualizar. Y ahí tendríamos entonces el resultado del problema. ¿Se fijan? Entonces la resultante esta de aquí, esta que está acá, esa que está dibujada ahí con su línea de acción. Acuérdense que la línea de acción de una fuerza puede llegar hasta el infinito, para ambos lados. Porque tiene esa dirección, imaginen infinitamente eso de allá. Entonces ahora la fuerza esta que está en esa línea uno la puede trasladar, principio de transmisibilidad, a través de su línea de acción. Por lo tanto yo la puedo considerar ahí, la puedo considerar ahí, la puedo considerar ahí. También esa barra, donde quiera, si quiero la puedo considerar acá. ¿Se fijan? Aquí. Cuando intersecta esta línea de acción con esta línea vertical acá. También la puedo considerar, donde quiera. Pero en el problema aquí nos dicen que hay que calcular la posición por dónde pasa la línea de acción en la línea AG de la estructura. Entonces esa es la distancia que acabamos de calcular. Entonces ahora calculado entonces la componente Rx, que sería esa de ahí, 147,7. RI, 758,3 hacia abajo. Las dos negativas. Por lo tanto, la fuerza R tiene que venir obligadamente para acá. Aquí, ya, R por D, ya, sí. Ya, bueno, aquí hasta el momento todavía no calculamos el ángulo. ¿Ah? El ángulo, pero el ángulo sería este de aquí. Ese de ahí. Que no lo calculemos.
¿Cómo calculamos el ángulo ese de aquí? El que forma la resultante con el eje X. ¿Cómo lo calculo? Oye, Con tangente a la menos 1, exacto, tangente a la menos 1. de y partido en x. Claro, entonces sería teta sub x. Aquí está, teta sub x. Para este caso no era necesario determinarlo, pero siempre a los vectores hay que calcularle las tres magnitudes. Entonces esta sería arco tangente de la relación entre entonces, ahí está, entre el I, que sería 758,3, 758.3, partido entonces por el X, que sería 147.7. Y aquí entonces nos da el ángulo. ¿Cuánto es el ángulo? Hay que dividir 758.3 por 147.7 y ahí nos da el ángulo. ¿Cuánto sería el ángulo? 758.3. 758.3. Ustedes deberían tener su calculadora a mano. Cuando yo le hago una pregunta, ustedes me responden al tiro. Y eso sería inverso tangente. ¿Cuánto le dio a ustedes? Ya, da 78,9 grados. 9. Ya. Ese sería el ángulo teta sub x. Entonces ese angulito de ahí ese angulito de ahí sería. ¿Cuánto dije el valor? Oye, ¿cuánto es el valor que dije? 78. 78,9. Entonces sería 78.9. 78 grados. Ahí está, ese angulito ahí. Ahí estaría. Vamos a actualizar acá. Ya, ahí estaríamos entonces con el cálculo de este problema. Ahí está. Ya, ahí estaría con el resultado del problema. ¿Se fijan? Entonces les repito de nuevo el sistema para los todos los ejercicios que vienen de estos de aquí, de sistema de cálculo de resultante y posición de la resultante. Entonces se calculan las componentes Rx y Ri. Si es necesario, se calcula la resultante R de la Rx y Ri. Y después se momenta respecto a un punto para que podamos resolver la situación por dónde pasa la resultante. Entonces ahora si yo quiero este ejercicio, si me voy ahora al equilibrio de las fuerzas. Yo estas cuatro fuerzas ya están reemplazadas por la resultante. Entonces
puedo colocar yo la resultante de acá y la componente esta de aquí y esta de acá. Entonces ahora si este ejercicio yo quiero calcular cuánto vale la reacción en A y en C, solamente en vez de colocar toda esta fuerza de acá, calculo solamente, tomo en cuenta la R nomás. Entonces, momento, esta componente aquí, la reacción RG por la distancia es igual a la vertical, RI, por la distancia. Y ahí calculo esto de aquí. Y después, como sé yo que la suma de esta más esta es igual a esta componente, calculo esta de acá. Y ahí tengo calculado las reacciones. ¿Se fijan? Y de ahí ya me meto a la estructura metálica, calcular cuánto es la fuerza aquí, cuánto es la fuerza acá. Y ahí me voy para allá. Pues. La fuerza aquí, la fuerza acá, la fuerza aquí. Voy calculando todas las fuerzas de todas las barras. ¿Se fijan? Eso es lo que tenemos que aprender en la estructura metálica. ¿Se fijan? Pero con eso... ¿Se fijan? ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Les queda claro? Sí, profe. Ya, entonces mira, eso ya, yo esto lo voy a salvar al tiro corazón. Allá estamos en la hora ya. Ya, entonces lo vamos a salvar al tiro. Guardar. Eso va a quedar entonces, eso ahora lo voy a subir completo yo para subirlo a la, ¿cuánto se llama? Al aula. Entonces ustedes, mira, ahora van a hacer lo siguiente. Yo, a ver, tengo este. Ya. A ver, este va aquí. Este de aquí me hace medio complejo. A ver. Este de aquí. Entonces, ese va a ser el ejercicio de la tarea número 2. Este ejercicio. Voy a borrar las tiras de acá, porque no me lo copian. Ya. Este es el ejercicio que van a hacer ustedes. Y eso ustedes me lo van a subir al aula, como tarea número 2, con nota. No le voy a aguantar que este ejercicio me lo manden al correo, porque el correo se me llena de puros alumnos. Entonces, para eso está el aula. Entonces, ustedes ese ejercicio lo resuelven, si quieren, en una hoja, en un Word. Después a eso le sacan una imagen y esa imagen ustedes me la suben al aula. Y yo ahí les pongo la nota. ¿Qué les parece? Entonces, Profe, que se calcula lo mismo, ¿cierto? exactamente lo mismo. Dice un par de magnitud M54 es. Libras pulgadas. Y las tres fuerzas mostradas en la figura se aplican a una ménsula angular. Entonces, A. Encuentre la resultante de este sistema de fuerzas. ¿Cuál va a ser la resultante de 10, de 30 y de 45? Ya, entonces primero calculan el RX, calculan el RI, calculan raíz cuadrada de RX al cuadrado, RI al cuadrado, y después calculan ahí por dónde pasa la resultante. Entonces ahí ustedes colocan la resultante, si van a momentar aquí, ahí, en ese punto, van a momentar. Entonces van a decir ustedes ya, el momento de 10 por esta distancia vale 0, lo corre. Aquí tenemos una componente horizontal que pasa por el centro del giro, no corre. Solamente corre la vertical aquí. Entonces el momento de esta vertical por esta distancia, igual al momento de esta fuerza por la distancia, y el momento m, que está dado acá, que es m es contrario a lo posterior, por lo tanto es positivo. Desde aquí van a calcular ustedes la distancia. Entonces la distancia de la resultante respecto a este punto le va a dar un valor aquí. ¿Se fijan? La resultante. Entonces, como ustedes tienen que calcular ahora la dirección que tiene la resultante, seguramente le va a dar un ángulo acá. Le va a dar un ángulo aquí.
La línea de acción, pues la misma que yo tracé en la estructura, va a quedar una línea de acción acá. Entonces, como tiene esta distancia, 12 van a tener esta distancia, por lo cual, por diferencia, calcula esta distancia. Tienen el ángulo de la resultante, y calcula dónde corta a BC. Localice los puntos de la línea de acción de la resultante, se supone que va a ser así, interseca, dice, o intercepta a la línea B, ya pasa por este punto, y pasa por la línea BC. Entonces, como van a tener este punto, van a tener el ángulo, calculan por trigonometría esta distancia. Y está resuelto el problema. Así que háganlo por favor, el ejercicio, porque es obvio que les voy a tener, en la prueba les voy a tener un problema de este tipo. Es obvio que les voy a tener un problema. ¿No? Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Dime. ¿Podría ver mi nota del certamen 1? Pero mándame un correo, oye. Ya, Mándame un yo le correo. mando un correo. De Profe, yo Brian también Rocco. quiero saber. Yo también quiero Profe, saber le mi mandó nota, un profe. correo, no Mándame respondió. un correo, ¿no? Sí, yo también le envié un correo, profesor, y no, ¿Ah? no respondió. No, pero es que tengo que, mira, es un problema para mí esta cuestión de los correos. Porque tengo que buscarlo a ustedes en 76 alumnos, tengo que buscarle la nota. El otro lo mismo, el otro lo mismo, el otro lo mismo. Entonces, ocupo cualquier tiempo en esto. Entonces, escribamos. Pero por eso sale más fácil mostrar ahora, profe. ¿Ah? Mostrar ahora a la rápida y uno lo ve. No. Y ya el otro día las mostré, perdimos no sé cuánto tiempo mostrando las notas. Perdimos casi más de una hora. Pero Le si ya mandó estamos como a la hora de 5 terminar correos, de clases, profe. Sí, no, pero mándenme un correo, ¿por qué les cuesta? Yo le respondo. El profe le mandaba como 5 correos. Yo Ya, no pero respondí mándame un ninguno. set entonces. ¿Ah? Mándame un set. Total, no te cuesta nada. Y yo te respondo. ¿Cuál es tu apellido? El último. Oye, Apellido Valdenegro. Valdenegro, ya. Ya, pues ahí te voy a responder. Profe, ¿Ah? ¿Listo? anota el mío también, pues. Listo. Ya, no, pero mándame el correo. Mándamelo. ¿Y si lo van a enviar? Ya, listo. Solo voy a hacer al Gracias, tiro. profe. ¿Ah? Gracias. Ya, entonces este va a ser la tarea número 2. ¿Ah? ¿Listo? Esta va a ser la tarea número 2. Ya. Ya. Entonces, Oiga, profe, ¿y se le puede mandar una foto del desarrollo en el cuaderno pero bien ordenadito, de la ya. tarea 2? Sí, también, pues. Y si eso lo hagáis tú en eso, o lo hagáis directamente en el Word, Ya. pero algo ordenadito, no una cuestión, porque mira, hay casos que me han mandado unos dibujos que tengo que interpretarlo para poder, digamos, poder colocarle una nota. Y yo le he dicho ya que los dibujos tienen que ser los mejores hechos. Así que, por eso les digo, es importante el diagrama o el esquema. Ya, muchachos, entonces estaría subiendo el ejercicio y la próxima semana, yo el lunes o el martes con ustedes voy a partir con el asunto del otro ejercicio, de equilibrio del sistema rígido. Voy a partir. Así que no vayan a faltar el martes, porque ese va a ser otro problema de la prueba. Y ahora es probable que la prueba se las corra una semana más. ¿Ah? O sea, que no sea de este viernes, no el próximo viernes, sino que el viernes siguiente. Es por el tiempo. Es por el tiempo. Porque como estamos recién entrando a clase, entonces estoy recién haciendo los ejercicios. En 2 semanas más, entonces. Claro, de hoy día, viernes, el viernes que viene, el segundo viernes. Ahí sería la prueba. ¿Ah? Ah, ya. Sí, porque no saco nada con hacerse el tiro porque tienen que madurar un poco ustedes la materia.